¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier, para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida de este canal y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy traigo un tema muy interesante que muchas personas dentro del coach me han mencionado que estuvieron con parejas narcisistas que eran muy espirituales. ¿A qué me refiero con esto de la espiritualidad? En realidad no me quiero meter mucho en hablar sobre la religión porque yo no quiero herir ningún sentimiento de ninguna de las personas y por supuesto no soy Dios para venir a juzgar a nadie y pido perdón por mucho tiempo que lo estuve haciendo en realidad porque estaba muy molesta con los narcisistas, pero en realidad Dios no me dio el poder de estar juzgando a las personas, pero obviamente voy a seguir hablando de estos temas porque sabemos que estas personas realmente hacen mucho daño a lo largo de la vida. Entonces, en realidad yo quiero dar más el enfoque a cómo podemos salir de este tipo de relaciones que son tóxicas y son narcisistas y cómo podemos sanar. Ese quiero que sea el enfoque del canal y quiero que realmente la gente que está pasando por este proceso tan doloroso pueda superarlo. Y parte indispensable es conocer todo sobre los temas del narcisismo para poder, obviamente, sanar y salir de ahí. Entonces, realmente este video no es para juzgar a nadie, no es para criticar tampoco a ninguna religión, pero me quiero enfocar en respecto al narcisista espiritual. El día de hoy, y me refiero a espiritual en general a todas las religiones, a lo largo de la vida se han encontrado personas que son narcisistas y que fueron representantes grandes de las iglesias. Y no voy a mencionar ninguna religión en especial, pero en realidad porque ha habido en todo el mundo, así como hay narcisistas dentro de las religiones, los hay fuera. Entonces muchas personas creen y tienen la certeza y la seguridad de que, por ejemplo, en mi caso, que soy cristiana, vas a la iglesia cristiana y tú crees que todas las personas van a pensar del mismo modo que tú. Y si tú eres un ser empático, obviamente, si tú vas a la iglesia, vas a pensar que si hay un líder o hay personas alrededor, en cualquier iglesia a la que tú existas, de cualquier religión, pues tienes la confianza en esas personas de saber que son personas que son dirigidas por Dios. Pero el día de hoy te voy a hablar de algo que realmente yo he visto que se está desarrollando mucho dentro de las iglesias. En el caso de las personas que llevan coach conmigo, me han tocado muchos casos de mujeres que estuvieron casadas con personas que compartían el evangelio y que desafortunadamente son narcisistas. Entonces, realmente esto, de hecho, viene en la palabra de Dios, que en los últimos tiempos no todas las personas que hablen sobre el evangelio realmente serán, pues, realmente profetas de Dios, sino que realmente son personas que van a engañar a las personas de afuera, a las personas que están recibiendo la palabra. Y vuelvo a repetir, este video no quiero que en ningún momento suene a juzgar a cualquier persona que vaya a la iglesia y tampoco significa, por supuesto, que todas las personas que creemos en Dios pues somos narcisistas o hacemos daño o somos perfectas, porque yo también puedo herir a otro ser humano sin querer, porque a veces los seres humanos decimos o hacemos cosas sin querer y podemos herir al otro. Entonces nadie es perfecto, no importa a qué religión pertenezcas, realmente todos somos creación de Dios y Dios nos ve como tal. Pero bueno, sin más preámbulo, el día de hoy quiero empezarte a hablar sobre el narcisista espiritual. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que en la sociedad religiosa a la que yo voy o en la iglesia a la que yo voy hay realmente personas que son realmente narcisistas, que realmente no son seguidores de Cristo, pues simplemente son el tipo de personas que siguen sus propios caminos? ¿A qué me refiero con esto? Son personas que van a la iglesia y en muchas ocasiones representan una cara que no son, ya sea de dinero, de fama, de influencia política, o en muchas ocasiones por pararse enfrente de una iglesia o un púlpito, eso les hace sentir, pues, llamar la atención de los demás. Y estas personas que se dedican, que son narcisistas a esto, son falsos discípulos. Y en realidad este tipo de personas buscan mucho las iglesias, aunque no me lo creas, aunque no sean seguidores de Cristo, pero van a las iglesias para poder, obviamente, enmascararse mucho mejor. Son personas que van a estar delante del púlpito, obviamente,
para poder mostrarse ante los demás, para que la gente aplauda delante de ellos, y obviamente cuando las personas están en la parte de abajo escuchando el sermón, esta persona que es narcisista se siente superior a todos y utiliza pues la iglesia o la religión a la que pertenezca para tener, él lo ve así, el narcisista religioso o espiritual más bien, ve a las personas como si fueran sus súbditos y no pone la prioridad en realidad en el sermón como si lo que importara fuera Dios, y no controla sus acciones. Puede fingir que está dando una cara de ser una persona espiritual, pero la Biblia habla de vuelvo a repetir, de este tipo de personas, y no todas las personas que asisten a buscar a Dios o que fingen buscar a Dios como los narcisistas espirituales realmente van porque necesitan o quieren de Dios, sino para mostrar a los demás que son personas, normalmente tienen puestos a veces muy altos en las iglesias porque quieren llamar la atención o se apuntan para todo en muchas ocasiones para ser los primeros en llegar, para que se les alabe, y son personas que siempre están esperando el agradecimiento, y si tú no lo haces dentro pues del grupo, ¿no?, al que pertenecen, pues estas personas se sienten ofendidas. Todo lo que hacen quieren un agradecimiento para ello, constantemente van a hacer referencia de sus propios logros. El narcisista espiritual ama autopromocionarse siempre va a estar hablando de yo hice esto, yo fui a tal lugar, yo viajé a tal lugar a compartir el evangelio, yo, y el yo va a ser siempre su primordial base. Para ellos cada conversación es una oportunidad para compartir todo lo superior que son. Lo normal que un creyente realmente de Cristo pues no haría, porque los creyentes que realmente van y buscan la presencia de Dios actúan con humildad, y es el servicio al otro lo que importa en esto, porque a eso nos llamó Jesucristo, a servir a otros y no a recibir pues el agradecimiento. Por eso la mayor parte de las personas siempre vas a ver que una persona que realmente busca a Dios siempre va a poner de por medio primeramente Dios o gracias a Dios. En mi caso, que las personas que nos apartamos por mucho tiempo de Dios, pues por mucho tiempo pues uno se llena de soberbia, y realmente tengo que aceptar y admitir que por mucho tiempo yo estuve llena de soberbia, y más por esta cuestión del narcisista, que te hieren tanto que dejas de pensar realmente en lo espiritual y empiezas a enfocarte en las cosas de venganza y todas estas situaciones porque estás herido. Entonces normalmente se aparta uno de Dios y cambias tu forma de pensar y te conviertes un poquito en una persona soberbia, y realmente no es que seas narcisista. Ojo, no estoy diciendo que todas las personas que asistan a una iglesia son narcisistas. Quiero ser muy explícita con esto para que no vayas a llegar el domingo a tu iglesia, el próximo domingo, ¿no? Y pensando que todos son narcisistas, ¿no? Entonces, realmente la escritura habla muy claro de este tipo de personas. El narcisista espiritual siempre va a hacer alarde de cualquier cosa para esta persona ser alabada, va a buscar la alabanza para él y no para Dios, no va a ser humilde. Entonces siempre va a creer que tiene la razón aunque no la tenga, y siempre va a estar en constante conflicto con muchas personas de la iglesia, en desacuerdo, porque no va a ir de acuerdo conforme a la palabra de Dios. El narcisista normalmente busca la espiritualidad dentro de la iglesia porque anhela el control del otro, y siempre su máxima autoridad es su autorreferencia, ¿no? Sí mismo. Como resultado, pues obviamente siempre van a ser el tipo de personas en la iglesia que se meten en las conversaciones para corregir a otros, y no corregir de una manera en la cual puedan llegar con amor, sino realmente corrigiendo a otros, señalándolos. Entonces tienen una forma de inyectar sus propias opiniones en las situaciones, y siempre se están quejando sobre las situaciones que suceden en la iglesia, porque normalmente casi nunca están de acuerdo con lo que los demás hacen, porque si les quitan prioridad, ellos se sienten como bajados de la nube en la que están. No hay una buena manera de hablar con un narcisista espiritual, y en muchas ocasiones utilizan la palabra de Dios para vengarse del otro. Normalmente el narcisista, que es espiritual, siempre va a utilizar versículos de la Biblia en los cuales, si está maltratando al otro,
va a utilizar este tipo de versículos donde dice que tienes que perdonar 70 veces 7 y que si no perdonas pues realmente no tienes el amor de Dios en tu vida. Y en realidad es muy funcional para un narcisista espiritual estar en una iglesia, porque se agarran de este tipo de cosas como el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Realmente si no me perdonas no me amas, pero viven por la vida dañando al otro, hiriéndolo, engañándolo, golpeando, maltratando dentro de casa y fuera de casa, dentro de la iglesia, muestran una cara que realmente no son, y con el pretexto de vengo y pido perdón los domingos a la iglesia, pues generan todo este tipo de situaciones. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que hay personas narcisistas en la iglesia a la que yo asisto? Bueno, los cristianos normalmente, o los católicos, o cualquier tipo de religión, vuelvo a repetir, no me voy a enfocar en una sola religión, pues siempre va a dar uno fruto dentro de la iglesia. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo asistí a la iglesia, y parte que yo hablaba mucho con mi mamá me decía, es que tú eres cristiana, tienes que decir que eres cristiana. Y yo decía, ya en aquel tiempo que estaba separada de Dios, yo decía, yo no puedo decir que soy cristiana, porque en realidad hago muchas cosas en las cuales no doy fruto. Y claro, mi mamá, por la fe que tenía en que Dios un día iba a tocar mi corazón, pues realmente por eso ella tenía esta fe firme. Pero en realidad yo siempre tuve presente que para poder ir a la iglesia y decir soy cristiano tengo que dar frutos. ¿Cómo yo me doy cuenta que hay personas narcisistas, que son amadoras de sí mismas? Pues son todo ese tipo de personas que en realidad se la pasan dando de bibliazos, pero tú no ves un fruto en estas personas. Y vuelvo a repetir, no digo que todas las personas que no dan fruto no sean narcisistas tampoco. Tiene que haber un cierto grado en el cual la persona humilla a otros, golpea a otros, y es una persona la cual ya tiene años asistiendo a la iglesia y realmente se le ha tratado con liberación. Son personas que realmente se le ha hablado de la palabra de Dios y esta persona no da un cambio genuino. Y normalmente pasan toda su vida torciendo las escrituras. Normalmente siempre están utilizando las escrituras y la palabra de Dios para sus propios deseos. De la misma manera, un narcisista espiritual usa la palabra de Dios como una herramienta para su propósito, en lugar de hacerlo para Dios o para ayudar a otros. Normalmente utilizan versículos en los cuales ellos puedan salirse beneficiados, pero nunca poder ayudar al otro. Se acercan a la Biblia con la mente cerrada, memorizando solo pues un montón de versículos que van a justificar su comportamiento, como en el caso de los narcisistas que son maltratadores o maltratadoras, porque también hay mujeres narcisistas espirituales, en las cuales realmente dentro de casa son personas que maquinan, son malvadas, ¿no? Porque pues realmente golpean a sus hijos, gritan groserías, viven una vida doble. Y al llegar a la iglesia realmente muestran una cara en lo cual están en un puesto en la iglesia y quieren mostrar una cara utilizando la palabra de Dios, pero a la hora de venir pues esta cuestión de perdonar, siempre utilizan este tipo de cuestiones de me tienes que perdonar porque somos cristianos. Y así pasan engañando por muchos años a la familia o a las personas de la iglesia, justificándose con el perdón falso. Entonces ellos profesan amor, pero nunca lo muestran. Quizá la forma más fácil de identificar a un narcisista espiritual es ver sus obras, como lo acabo de mencionar. Las obras tienen que coincidir con sus palabras. Yo puedo decir que soy cristiana, pero realmente por mucho tiempo mucha gente pensó que yo era cristiana en el pasado y pues realmente no llevé a cabo lo que yo decía, porque pues en muchas ocasiones, vuelvo a repetir, llegué a odiar al narcisista y llegué a sentir como este desprecio por los narcisistas. Entonces eso no va de la mano, pero tampoco significa que yo vaya a juzgar a toda la vida al narcisista. Es un proceso en el cual uno pasa de dolor y es normal sentir el dolor y el enojo. De hecho, la Biblia habla que podemos sentir este enojo por las personas que nos han hecho daño, pero siempre es importante pues soltar a la persona, porque si yo no suelto al narcisista voy a seguir aferrado a que la persona pague y yo voy a seguir dentro de este círculo de mentira que realmente es una mentira engañadora que también utiliza el narcisista para mantenerme ocupado de él y que el odio yo no lo suelte para poder seguir enfocado en lo que esta persona me hizo. Entonces, volviendo al mismo tema,
Muchas personas afirmarán que no tienen nada más que amor y compasión en sus corazones, muchos narcisistas, por aquellos que están en la iglesia, pero sus acciones van a demostrar lo contrario. En Mateo 7 nos enseña que podemos juzgar a un profeta por el fruto de su trabajo. Y me refiero a juzgar, no a señalar, porque no, vuelvo a repetir, yo ya no quiero señalar al narcisista ni quiero juzgar al narcisista, quiero ayudar a las personas que pasaron por este proceso. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que un narcisista no es un árbol bien sembrado en la iglesia? Pues es una persona que va contradictoria a todo lo que dice. Lo que hablábamos el día de ayer con Charlie, no, que él mencionaba en una parte, ¿cómo yo puedo darme cuenta si estoy iniciando una relación empática? Pues tiene que ir conectado todo lo que habla el narcisista con lo que hace. Entonces, porque un árbol que es bueno no puede dar malos frutos. Entonces, un árbol malo no puede dar tampoco buenos frutos. Entonces, ¿qué tipo de cosecha traen ese tipo de personas? Pues son personas que siempre hacen división dentro de la iglesia, desdén y utilizan la crueldad para llamar la atención del otro. El amor es más que palabras, el amor son acciones. Entonces, si yo no acciono lo que estoy hablando y lo que estoy sintiendo, pues obviamente no estoy sintiendo amor por el otro. De hecho, te puedo decir que en realidad uno llega a la relación narcisista también con este engaño de creer de que amas al otro, pero si realmente yo amara al otro, pues no permitiría esta parte de ser castigado por el narcisista. Entonces realmente estoy engañado más bien por un enamoramiento que esta persona hizo en el love bombing, pero no es un amor real. Entonces, los narcisistas normalmente también que están dentro, los narcisistas espirituales, hablan, pero no escuchan. Una persona realmente que tiene una conexión con Dios siempre va a guardar silencio. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo mucho y que me hacía falta en mi vida también es callar. Callar cuando alguien más está hablando y aprender también de los demás. Es parte de la sabiduría del ser humano saber callar, aunque el otro no tenga la razón. Yo he llegado a descubrir que si tú te callas puedes ganar muchas batallas. La persona que es imprudente y si es narcisista habla mucho y no escucha. Entonces, escuchar es una herramienta poderosa para que tú te puedas dar cuenta que la persona es o no es narcisista. Porque el escuchar crea confianza, crea empatía, fomenta el entendimiento entre las personas y el narcisista normalmente no tiene la paciencia de escuchar al otro. Entonces el narcisista espiritual habla rápido, se ofende rápidamente y es incapaz de escuchar. Este tipo de personas, lo sabemos, no sienten empatía por nadie, entonces nunca van a estar escuchando tus necesidades. Siempre van a ser los más ruidosos, siempre son las personas que siempre van a tratar de generar la atención. Un verdadero cristiano, o me refiero a espiritual, a eso me estoy refiriendo, escucha a los demás y siempre antepone sus necesidades antes que el otro, incluso cuando no esté de acuerdo con la persona que está hablando. Porque aprende a escuchar y a ser desinteresado. Es una persona que da sin esperar nada a cambio y el narcisista nunca da sin esperar nada a cambio. El narcisista nunca puede ser empático con el otro, ni va a escuchar, ni va a hacer nada por el otro. Siempre normalmente este tipo de personas que ya existían en la Biblia desde hace muchos tiempos, ¿no? Realmente utilizaban pues estas cuestiones de narcisismo para acabar con otras personas. Normalmente este tipo de personas nunca se van a incluir en algo que realmente tenga que ver con la presencia de Dios real, y en muchas ocasiones pues sino más bien siempre van a utilizar pues este tipo de métodos para nada más manipular al otro y poder lograr efectivamente pues que la gente crea que son personas buenas, pero realmente te llegarías a sorprender la cantidad de personas que tú imaginas, y sobre todo los narcisistas encubiertos que se niegan a reconocer sus errores y que sienten la necesidad de hacer que el otro se disculpe o que el otro les disculpe todo lo que hacen en contra del otro, ¿no? Es decir, nunca van a aceptar su error, pero sí quieren que el otro les pida perdón y nunca van a admitir que están equivocados y no va a haber, vuelvo a repetir, un arrepentimiento real. No va a haber una humildad dentro de este arrepentimiento y siempre va a tratar de estarle recordando al otro el pasado.
no aceptan la responsabilidad de sus errores y por eso no hay una madurez realmente espiritual. Naturalmente el narcisista espiritual no tiene absolutamente nada de coherencia con lo que hace, dice y muestra. Incluso cuando se muestra a pruebas difíciles, el narcisista siempre va a perder el control. El narcisista espiritual va a defender siempre sus acciones como correctas, avalándose con palabra de Dios. Para ellos no se trata de hacer realmente un bien al otro, sino de proteger su propia imagen. Y realmente una persona que es una persona espiritual, y si tú te quieres dar cuenta que es espiritual, la humildad es parte de su vida. Y tú te vas a dar cuenta cuando una persona acepta que ha hecho mal, es humilde para pedir perdón y lucha por no volver a cometer los mismos errores. El narcisista realmente nunca va a aceptar completamente que hizo mal, va a culpar al otro de sus acciones, va a justificar sus acciones con la palabra de Dios y no va a luchar por cambiar, siempre va a seguir siendo la misma persona justificándose. Siempre también el narcisista espiritual, cuando asiste a iglesias, derriba a otros, empieza a criticar a los demás, ve las fallas de los demás, pero nunca ve sus propias fallas. Siempre provocan discusiones entre los creyentes y hacen divisiones. Y siempre buscan el liderazgo por la fuerza, sin importarle si tiene que tumbar a otros dentro de esto. Entonces un narcisista espiritual se convierte en el peor tipo de líder, porque son realmente mezquinos, intransigentes, rencorosos y son controladores. Entonces utilizan este control para poder, pues obviamente, lograr todos sus propósitos. Realmente las personas que están en un ministerio en el que tú te puedas dar cuenta que son personas que están bajo la cobertura de Dios, son personas que corrigen con amor, son personas que también corrigen firmemente y fuerte, pero dentro del amor de Dios. Aconsejan al que necesita crecimiento y siempre van a cuidar sus palabras antes de hablar, sin hacer sentir al otro juzgado. Muestran humildad y sabiduría porque son ungidos realmente de Dios. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si tú estás dentro de una iglesia o de algún grupo religioso y estás viviendo o estás viendo que hay personas narcisistas, lo único que yo te invito a que hagas y que realmente puede tomar el control de tu vida y de las situaciones que ocurren en tu vida, que son las que realmente importan, en cuestión a las heridas que hace el narcisista, es sanarte, perdonar y soltar. Y sé que es un proceso muy difícil, pero se puede llegar a lograr, y cuando tú empiezas a trabajar en esto, créeme que todo tu entorno cambia. Espero que les haya gustado este video. Si quieren que hable de algún otro tipo de tema, escríbanme por favor en la cajita de los comentarios. Nos vemos en el siguiente video y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón. Los quiero mucho.